Hola compañeros y compañeras, estamos con un nuevo vídeo de UNED Alumno y bueno, os traemos el tema 2 de la asignatura Estructura Económica y Financiera de España. Estamos con el tema 2 y sería Factores de Producción. En el punto 1, como lo hicimos anteriormente, vamos a ver sobre qué vamos a hablar en el tema. Vamos a hablar de los factores de producción de la economía española, el estudio de la formación bruta de capital, y vamos a estudiar también el entorno en el que se desarrolla el proceso de I más D más I en nuestro país comparándolo con el resto de Europa. Bueno, pues vamos con el punto 1, población y distribución de la renta. Vamos a ver las características de la población española y la distribución de la renta. ¿Qué características tenemos en la población española? Bueno, pues la primera sería la migración interregional y la emigración española al exterior. Se produce de los años 50 a los 80 y provoca una bajada de la natalidad en las regiones sometidas al proceso del éxodo y, por consiguiente, el aumento de la natalidad en las regiones de destino. En el punto 2 tendríamos que hablar de la llegada de extranjeros a España, una llegada masiva. Vienen atraídos por el gran efecto de trabajo que provoca el aumento de la natalidad, además de una mayor heterogeneidad en la distribución de la población, ya que suelen concentrarse en las grandes ciudades. Todo esto se frena en el año 2010 aunque el comienzo de la crisis se produce en el 2008, es en el 2010 donde se ve ese proceso de frenada. Y en el tercer punto podríamos ver el envejecimiento progresivo de la población. ¿Por qué envejece la población? Pues bueno, por dos razones. Uno, que aumenta la esperanza de vida y otro, que baja la tasa de natalidad. ¿Qué consecuencia tiene este envejecimiento progresivo? Pues que hay una fuerte presión en el sistema de pensiones, a la que se añade además el alto porcentaje de paro que existe en estos momentos en España. El alto porcentaje de paro lo que provoca es la mayor presión en el sistema público porque hay más gente dependiendo de este. Bueno, en el punto 2 hablábamos de la distribución de la renta. Tanto en España como en otros países, como Alemania, Reino Unido e Italia, se presenta una distribución de la renta irregular, dependiendo de las regiones. ¿Cuál es el problema? Que esta distribución irregular se está agudizando por la falta de empleo en las regiones más pobres. Pasemos ahora al punto 2, inversión en capital físico. Vamos a hablar de lo que es la formación bruta de capital, la formación bruta de capital más variaciones en existencias y la comparativa de España y el resto de la Unión Europea. Bueno, la formación bruta de capital resulta de la diferencia entre las adquisiciones y concesiones de activos fijos realizados por los productores. Si a ella le sumamos la variación de existencias, obtenemos el componente de inversión en el Producto Interior Bruto. Comparando la formación bruta de capital fijo y el PIB, se observa que actúan en el mismo sentido. Y comparando a España con el resto de la Unión Europea, vemos que aunque actúan en el mismo sentido, en España se agudizan tanto las épocas de bonanza como las épocas de crisis. Se aumenta el ciclo. Hablemos ahora de inversión, desarrollo e innovación. I más D más I. Las actividades innovadoras se fundamentan en tres pilares: adquirir conocimiento, ponerlo en práctica y vender ese producto. Bueno, en el punto 1 sería adquirir el conocimiento a través de inversión en investigación y desarrollo. Una vez que hemos conseguido este conocimiento, vamos a producir aplicando ese nuevo conocimiento al producto. Y, por último, vamos a intentar comercializar el nuevo producto conseguido a través de las tres fases del conocimiento, la producción y, por último, la comercialización. Vamos a hablar también en este punto del sistema de innovación en España y lo vamos a comparar con el de la Unión Europea. Y además vamos a hablar de los sectores donde se puede reflejar más concretamente, como son la empresa, el sistema público, las organizaciones de soporte a la innovación y el entorno. Bueno, pues hablando en planos generales, el sistema de innovación de España
aunque ha avanzado, aún se encuentra alejado de la media de la Unión Europea. Además, el gasto en I+D+I es muy desigual. En regiones como Cataluña y Madrid es casi la mitad de la inversión comparándola con el resto del país. Las administraciones públicas europeas muestran un mayor apoyo que las administraciones públicas en España. Ayudan en la investigación, la difusión de logros y también en la implementación de estos. Hablando de una forma más específica, podemos orientarla a estos 4 sectores que señalo en la diapositiva. En la empresa existe un gran retraso debido a la falta de optimismo y evasión al riesgo, comparándola con el resto de Europa. El sistema público hay una falta real de compromiso y la mayor carga la aportan las universidades. En el tercer punto tendríamos las organizaciones de soporte a la innovación. Estas organizaciones son entidades que ayudan sobre todo a las pymes y lo que pretenden es facilitar la actividad innovadora en las empresas. Y por último, hablamos del entorno. En el entorno podemos fijarnos en la demanda, la financiación y el capital humano. La demanda de innovación en nuestro país está demostrado que es incluso mayor que la media de Europa. Los mecanismos de financiación, hay una frase en los apuntes que hablan de capital riesgo. Si hablamos de que la innovación la tratamos como capital riesgo, podéis imaginaros el concepto que hay de estos mecanismos de financiación. Y por último tendríamos el capital humano, que en los apuntes nos habla de una necesidad de revisión del sistema educativo. Bueno, pues hasta aquí es el tema 2 de la asignatura. Como siempre, os invito a comentar los vídeos y bueno, os espero en el próximo vídeo. Un saludo.